hay en algunas provincias, ¿sí? Y no solo de murmuros, donde se venden concejalías, donde se venden candidaturas, y ese es el festín de 240 organizaciones políticas. Es necesario un lavado de cara de la democracia, es necesario un lavado en cuanto a la supervivencia de los partidos políticos. Es excesivo, ¿no? 240 organizaciones que solo se activan cada 4 años. Hay candidatos que se lanzan por la pauta publicitaria, ¿sí? Porque van a negociar esa pauta publicitaria y lo hacen incluso directamente, que es esa comisión que cualquier agencia tendría derecho. ¿Los candidatos o los movimientos o partidos cobran esta comisión? Sí, es clarísimo, eso no es de este año, es de hace 2, 4 y lo seguirán haciendo. Ese voto anticorreísta no lo pierden, porque cada vez que Daniel Noboa le cae a la Revolución Ciudadana, ese voto anticorreísta no se le despega a Daniel Noboa. ¿Qué es lo que pasa en el marco de la coyuntura político-electoral que estamos viviendo en este momento ya en el país? Tomando en cuenta que estamos prácticamente en el límite de las fechas en las que los partidos y movimientos políticos tenían que llevar adelante sus elecciones primarias, sus elecciones internas, para designar candidatos a alcaldías, a prefecturas, a juntas parroquiales en el país, con miras al proceso electoral que tenemos en el mes de noviembre de este año. ¿Qué es lo que suena y cómo se van presentando en este momento igualmente las candidaturas? Estos temas los vamos a analizar con el doctor Fabricio Betancourt, que es un estratega político electoral y analista de marketing político, para conocer un poquito más a profundidad de lo que está pasando en este momento en el ámbito electoral y también con relación a las precandidaturas y quienes suenan como candidatos a alcaldes, prefectos, concejales, fundamentalmente en las principales ciudades del país. Gracias, Fabricio, por estar en la programación de Frente al Personaje. ¿Cómo miras tú el arranque prácticamente que tenemos en este momento en el ámbito de la situación electoral, fundamentalmente en elecciones de gobiernos seccionales que son muy diferentes a lo que son las elecciones a nivel nacional? Osvaldo, muchísimas gracias y un gusto a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Bueno, en este momento estamos en una etapa de primarias, una etapa en la cual se dan algunas negociaciones de diferentes actores políticos dentro de cada organización. Algunas con la previsión de sumar algunas alianzas, otras con la previsión de ya partir de una base y presentarse de forma autónoma, y otras, en cambio, con el fin de dar el último estirón para inscribirse el último día porque tienen algún tipo de sanción o algún tipo de persecución X, Y, Z de diferentes están cosas. esperando, digamos, en el tiempo, dándose su margen. Sí, ahorita están en esa relación de poder. Y cuando digo esa relación de poder es porque una campaña no simplemente nace de lo que es la comunicación, sino nace de esas decisiones políticas, con qué partido vas, cuál va a ser tu candidato a la prefectura si estás como alcalde y tus candidatos a la alcaldía para que te hagan el respaldo. ¿Cuál es el negativo de estas organizaciones políticas? ¿Te dejan o no te dejan inscribir? ¿O qué negocios hay a cambio de tal o X candidatura? Entonces estamos en esa relación de poder que va a firmar. De negocios o alrededor de X, Y candidatura, en este caso, Fabricio? Mira, esto no es novedad, ¿sí? Esto no es novedad. Hay en algunas provincias, ¿sí? Y no solo de murmuros, donde se venden concejalías, donde se venden candidaturas, y ese es el festín de 240 organizaciones políticas que se activan no cada 4 años, principalmente se activan en las seccionales, ¿sí? Porque saben que ahí el pastel es mucho más grande. Entonces, esa crisis de partidos ha creado que se mercantilice todo lo que son las inscripciones políticas, lo que son las alianzas y otra serie de elementos. Y hay que superarlo con una ley, con controles más adecuados y obviamente con una cultura política, democrática que nos permita avisorar una clase política distinta y cada vez que no se deteriore. Es decir, los partidos en este momento y como se está evidenciando
se constituyen en meros vehículos electorales que van a posibilitar el que llegue A, B, o y X candidato a ocupar una dignidad de carácter popular en ese sentido, Fabricio. Mira, el populismo creó algo en Latinoamérica, la imagen del líder, ¿sí? Esa imagen en la cual todo gira en torno a esa persona. Y los partidos políticos simplemente son el ticket de entrada, ¿sí? Pero no son los protagonistas de la contienda electoral. Tenemos democracias demasiado débiles donde el caudillismo local, sea de un GAT parroquial hasta un gobierno provincial, son sumamente relevantes y que dejan en un segundo plano a los partidos y movimientos políticos. Entonces, esa crisis de partidos políticos la hemos vivido porque tenemos un sistema que premia a los candidatos y a la vez a los partidos políticos los Claro, por transforma eso en un vehículo nada te más. decía que en este momento las elecciones seccionales son diferentes a lo que ocurre con una elección nacional y en ese sentido vemos que hay personajes que tienen mayor aceptación o mayor incidencia dentro de la población local fundamentalmente, Fabricio. Es correcto. Y para metaforizar esto, no podemos mezclar naranjas con peras. Una elección seccional, los candidatos a las concejalías dependen exclusivamente del candidato a la alcaldía. Ese es el rol que se ha dado y los comportamientos electorales lo han demostrado. En cambio, una elección general a la presidencia pasa lo mismo con los asambleístas que están apuntando a 4 años en funciones. Entonces, cuando el gobierno o X actor político quiere polarizar las elecciones, es posible que esté cometiendo una equivocación estratégica ¿Cómo, que le va a cómo, sortear en el futuro cómo va algunas a trampas, polarizar ¿no? las elecciones del gobierno directamente? Básicamente, pongamos en el supuesto, porque las cosas están todavía por darse, cuando existe algún tipo de trasfondo o existe algún tipo de polaridad de dos fuerzas políticas que quieren brillar exclusivamente, la comunicación crea cierta espiral de silencio y todos nos dedicamos a conversar de esas dos organizaciones políticas. Pero esa realidad ocurre a nivel nacional y no afecta ese caudillismo o esas haciendas que se han convertido para algunos líderes políticos en sus GATs, en sus municipios o en sus provincias. Entonces, tener una perspectiva de polarizar a un país en elecciones seccionales no augura de que No estás es, haciendo no es lo una buena correcto estrategia, digamos. estratégicamente. Exactamente. Ya, pero en este momento tú le ves que la idea es esa o se va en ese camino de polarizar la elección, las elecciones seccionales. Acá en Quito no sé si se pueda o no se pueda polarizar en este Mira, momento. En Guayaquil tampoco. ahí hay una cosa diferente. Ese tipo de mecanismos es más rentable en ciudades en las cuales los medios de comunicación nacional están asentados. Porque los medios de comunicación nacional, la información que transmiten es principalmente de las grandes ciudades, de Quito, Guayaquil y Cuenca, y de los pequeños lugares, en cambio, no hay esa trascendencia. Entonces puede funcionar parcialmente, mucho mejor, pero no es lo indicado. No es lo indicado. Hacerte dueño de la conversación, como te decía en la espiral del silencio, todos hablan acerca de una cosa y nadie habla acerca de los otros, es lo que normalmente se tiende a hacer para manejar la comunicación y que todos empecemos a hablar de eso. Pero ahora estamos en este punto en el cual están concentrándose en escoger a los candidatos no más idóneos, sino los más populares, ¿no? Porque en una elección lo que lastimosamente tiene que primar, ¿sí?, al inicio es que un candidato al menos tenga para competir una alcaldía de Quito, tenga al menos mínimo un 40% de conocimiento, ¿sí? Y si no tiene ese 40% de conocimiento, necesita una gran Ya, billetera para en los pero próximos 5 meses conocimiento hacerse conocer. de la ciudadanía te refieres, ¿no? Para que lo Sí, ubiquen como candidato en este caso. que la ciudadanía lo ubique como fulanito X, como fulanito que me cae bien y como fulanito que, no sé, de pronto tuvo éxito en algún ámbito de su vida, ¿no? Una, dos cosas que te ubica la Ya, ciudadanía es un paso pero el gigante. hecho de haber adelantado el proceso eleccionario que tenía en primera instancia que hacerse el 14 de febrero del próximo año,
el 29 de noviembre de este año, determina esto de que no puedan participar otras opciones que realmente no sean conocidas, porque de pronto les va a faltar tiempo para posicionarse dentro del conocimiento de la opinión pública, Fabricio. Influye por diferentes motivos. Dentro de la democracia, ¿sí? La forma en la cual tú puedas promocionar una candidatura, ¿sí? Determina también en los tiempos. Si el tiempo es disminuido y corre a favor de una organización grande, principalmente en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las más disputadas al fin y al cabo porque conforman casi más de la mitad de la población de Ecuador, entonces obviamente esa influencia sí va a marcarse de una manera más determinante. Pero en los otros casos, te digo porque he trabajado en algunas provincias de 200.000, 500.000, 600.000 algunas habitantes, campañas, ¿no? es diferente, la mecánica es totalmente distinta. Los partidos regionales o partidos locales tienen una preeminencia frente a los partidos que son nacionales. Y ahora con la repartición de los escaños y cómo se va a repartir esto para su supervivencia en las próximas elecciones, eso quiere decir que le sacan tarjeta amarilla si no cumplen cierto número de requisitos que establece el Código de la Democracia, a los otros ya no es que tarjeta amarilla, ya no es directamente la roja con esta reforma que se hizo al Código Orgánico de la función electoral en este caso. Claro, y ahí es todavía peor, y por eso he percibido que han dado mucha más importancia los partidos grandes a tratar de conseguir alianzas con los partidos locales, ¿no? O muchos partidos se están presentando de forma independiente y en cierto modo es necesario un lavado de cara de la democracia, es necesario un lavado en cuanto a la supervivencia de los partidos políticos. Es excesivo, ¿no? 240 organizaciones que solo se activan cada 4 años, que en su web no existe nada, no solo cada que 4, no sabemos... En este caso cada 2 años, ahora les toca con las seccionales, tiene que activarse igualmente. Bueno, los partidos locales es cada 4, ¿no? Cada 4, porque en las generales solo están los nacionales, que son más o menos, creo que llegan a 17 organizaciones nacionales, que son las que se presentarían, que sería lo ideal. En países como España hay 4 a 6 organizaciones a lo mucho. En Colombia no es tan excesivo, salvo Perú, ¿no? Perú es la única excepción donde... Ahí cada quien abre su casa y pone un partido, de ¿no? partidos políticos. Y a propósito que parece que Keiko Fujimori va a ser la nueva presidenta del Perú, ¿no? De acuerdo a los últimos datos. Pero en este sentido, digamos, el tema de esta reactivación de cada 4 años de los movimientos y partidos políticos únicamente les dejan entrever como que son una especie de maquinaria electoral que busca un objetivo de poner a X y Z candidato como alcalde o como prefecto o como concejales, Fabricio. Osvaldo, sin mayor consistencia. Eres muy bondadoso para decirles maquinaria electoral. Son un negocio. Es un negocio. Un negocio, lastimosamente, el cual, mira, a los consultores nos juzgan que somos los malos, ¿no? Pero el negocio consiste en que hay candidatos que se lanzan por la pauta publicitaria, ¿sí? Porque van a negociar esa pauta publicitaria y lo hacen incluso directamente, que es esa comisión que cualquier agencia tendría derecho a participar, pero ellos la quieren para ellos, porque saben que no tienen opción y saben que el pastel no está mal, no está mal que te den 300.000, 200.000 dólares y el 20% y pongas un camarógrafo, un community manager y te dediques los próximos 3 meses ahí a hacer, entre comillas, campaña, cuando no tienes ninguna opción. Los medios de comunicación tienen ese derecho, pero dentro de esa industria hay profesionales como diseñadores, hay profesionales que manejan redes sociales, hay investigadores, hay personas que hacen... Ellos no tienen ningún rubro, ¿sí?, de ese porcentaje que se da para la pauta. Entonces, ahí es donde hay este grave error, ¿no? Te dan para la pauta, pero no puedes presentar un producto bueno para que se publicite. Y muchos de estos candidatos se presentan por la pauta porque saben que hay una comisión debajo, ¿no? Entonces, es todo una algamaga. Los candidatos o los movimientos o partidos cobran esta comisión.
Es clarísimo, eso no es de este año, es de hace 2, 4 y lo seguirán haciendo. ¿De cuánto esas Mira, comisiones de las que están hablando, mira, de Fabricio? esas comisiones yo he escuchado de mínimo a los radios que son decentes del 10%, a los que son un poquito medio giles del 20 al 30% que les quitan. Ujú. ¿Sí? Al que son medio giles que les dan y que eso se retribuye, porque tú sabes cómo es eso, ingresan al sistema, ponen acá y después el otro le da por la izquierda y ya. Eso no es de este año, eso ha sido siempre. Y ese es el tipo Bueno, pero de estamos entrando trafacías en un tema de trafacía, un tema de corrupción. sí, obviamente, obviamente. Ese es a cargo de quién, de investigar. A cargo de la Fiscalía y del Consejo Ujú. Nacional Electoral. Ellos son las personas que Ya, tienen pero que esto encargarse de no, eso. el sistema no es el que propicia este tema de corrupción que lo está señalando en este caso, Fabricio. La propia ley te determina en este caso que debes tener o tienes derecho a las franjas electorales, es Es decir, que a la cantidad de plata que te ese es dan. un derecho. Mira, en Estados Unidos tienen 2 elecciones. Porque de ahí copiamos, me van a decir, no, que no tiene nada que ver, que te pasa, que están allá. No, el sistema presidencialista y las democracias occidentales nacen después de que Estados Unidos haya obtenido su independencia, ¿sí? Nosotros copiamos un sistema presidencialista y de ahí nace, de ahí nace. Ahí hay dos partidos. Y esos dos partidos tienen dos opciones: toman el presupuesto, que es un presupuesto válido, ¿sí?, para hacer campañas, o no toman ese presupuesto y el gasto es ilimitado hasta donde les dé el bolsillo a cada candidato. En nuestro caso, Por eso las campañas que hacen de recolectar son, fondos en este sí, sentido, ¿no? Hay contribuyentes de las campañas y electorales. dicen, no quiero el fondo del Estado porque ya no puedo recibir la donación entonces. Entonces hay esas dos opciones. Pero nosotros tenemos un sistema con autoridades y con una cultura política bastante pobre. Entonces, si la corrupción está en todo lado y la corrupción la ves desde la persona que está allá pidiendo la coima para que si tu licencia está caducada le pases unos 40, 50 dólares, esto se reproduce no solamente en ese lugar, se reproduce en las grandes esferas, se reproduce en los partidos políticos y el presupuesto no es el problema, como digo. ¿Sí? El presupuesto no es quién recibe y quién hace cumplir la ley. Ellos son los que no tienen Bueno, esa pero quien cultura tiene que y han hacer cumplir la podrido el ley acá en sistema, el ¿no? país tiene que ser el Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional directamente. Electoral, la Fiscalía tiene que investigar y los jueces tienen que Bueno, hacer pero su la papel. fiscalía lo tendría que hacer de oficio o cuando exista De algún tipo oficio, de de oficio. denuncia. Es una acción pública, es un delito público. Entonces, no es una acción privada, ellos lo pueden hacer. Solo que vemos que cada vez crece la burocracia en Pero nuestro país y aquí no pasa nada, ¿no? quién negocia en este caso estas comisiones y te pide una factura o te pide algún comprobante, Y Fabricio? mira, y los medios de comunicación Nadie roba con factura, pequeños dicen. son los grandes perjudicados. Son los grandes perjudicados porque a ellos les pueden someter ciertas comisiones y pueden hacer ciertas cosas que no los harían con otros medios grandes, ¿no? Entonces, esto obviamente que sí es con factura, ¿no? Porque viene a través del sistema, pasa y después te regresan la plata por otro lado, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo que más hay gente que controla en este país, pero que quieran hacer bien las cosas es totalmente Es diferente, ¿no? una, digamos, es un tema, es un secreto a voces Sí, este tema de las comisiones. Entonces, correcto. es un negocio de algunos candidatos que saben que no van a llegar, pero que tienen el modus vivendi, tal vez de esta manera. De esa manera, es exacto. Ahí no te pierdes y esa es la forma en la cual viven algunos candidatos. Ahora, la situación de esta polarización que vivimos en el país, que esto es indudable, entre los antis y los pros, anticorreístas, pros ADN, novoístas, ¿se puede catalogar esta situación que se viene dando en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca en este momento? ¿O aparecen o irrumpen otros nombres, otras personalidades como candidatos posiblemente a la alcaldía y a la prefectura de estas provincias, Fabricio? Mira, y Quito, no me atrevo a decir y no quiero que nadie se sienta de los candidatos mal, ¿no? Pero el cerebro humano está codificado para máximo 3 opciones.
¿sí? Y por eso la democracia en Estados Unidos la crearon para 2 partidos, en España para 4, sistema parlamentario. Bueno, pero hay más partidos en Estados Unidos. Es Sí, verdad que se pero, evidencian los demócratas y los republicanos, pero hay otros que ajá, en el camino se quedan, lógicamente, pero ¿no? mira, hay candidatos que se han lanzado sin partido en Estados Unidos. Lo puedes hacer, pero obtienen el 0.0001%, ¿no? Pero lo que ocurre es que la mente del ser humano no puede abarcar, ¿sí? Porque no están como nosotros 24 horas en la política. Pueden conocer de 1, 2, 3, 4 candidatos. Y tú le preguntas si conoce al día de hoy sobre el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Te van a decir que no. Ujú. Entonces, nuestro cerebro está codificado a eso. Y mientras más fácil sea la información, no le podemos exigir al ciudadano que se informe porque es posiblemente él solo le interese lo más importante y lo que trascienda en su segmento. Y por eso están las propuestas, ¿no? Cómo llegas a cada segmento y cómo logras capitalizar para que ese voto posible o el voto imposible o el voto cercano, etcétera, ¿sí? Logres en un caso el imposible inmovilizarlo y el posible, por si acaso, logres acercarlo, ¿no? Y tu base la mantengas dura sin que te fugue. Entonces, cuando tú tienes tantos candidatos, la democracia y la ¿cómo se llama esto? Bueno, cuando existe un exceso de información, ¿sí? No te permite digerir y no te permite elegir muy bien entre los candidatos. Infoxicación, La perdón. infoxicación, exactamente. Ya, pero en Quito, ¿cómo ves tú el asunto que parece donde mayor claridad existe respecto al tema de candidatos? Ahí seguramente habrá el candidato del gobierno que todavía no define, el actual alcalde que va con la revolución, que ahora ya tiene un nicho, que es el movimiento amigo, y también irrumpe en este caso otro candidato que es el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, pero también hay otros nombres, ¿no? Que se están ahí tejiendo el tema de candidatos de Creo, candidatos de Claro. la izquierda democrática. Es decir, vamos a tener nuevamente quizás una gran cantidad de candidatos en la papeleta de elección para alcalde en Quito. Mira, hay candidatos como toda maratón y para que la gente lo entienda más claro, si tú empezaste esta maratón hace varios años, ¿sí? En el caso de Jorge Yunda o en el caso de Pavel, la maratón ellos ya partieron hace básicamente 4 años cuando fueron contendientes, ¿no? Pavel ya hace muchísimo tiempo y son figuras que han ganado nivel de conocimiento. El posicionamiento negativo o positivo se puede discutir y eso va a brillar en cómo se puede hacer una campaña para contrastarla, qué es lo que la gente necesita. La gente necesita contrastar, no tiene nada de malo contrastar. Entonces está también el señor Merino, Ah, que viene claro, Wilson trabajando Merino, que hace dice dos que va años. por un movimiento imparables, ¿no? Que es el Ujú. movimiento suyo. Del señor Pérez Ujú. no se sabe Parece qué que hay mismo. problemas con Suma dentro de la democracia interna, algún inconveniente. Conozco, porque un candidato con el que estoy trabajando no van a poder participar de lo que yo conozco como organización política Suma. Sí, hay algo que no quiero sacar hipótesis ni elucubrar, pero vamos a ver qué va pasando. Hasta ahora están Ah, suspendidos y no tienen. ¿tú le ves que Suma no va a presentar candidatos entonces? Te digo que estoy trabajando con un candidato y ya no puede ir por Suma porque no puede presentar. Ujú. Es lo que está pasando. Sonaba Álvaro Pérez entonces Acá para ese partido. no sé qué pase, no sé qué actualmente pase, pero eso te digo, hace más o menos una semana eso pasó en otras provincias con las que estaba trabajando para un candidato para Hay prefectura en ese caso. dificultades entonces en este Ahí partido, en Suma. algo hay, ahí te cuento, pero ojalá que salgan de ese impasse y ojalá que El puedan tiempo les queda cortito, ¿no? que Para puedan el hacer tema las de la... cosas, ¿no? Porque ya después vienen las alianzas, estamos en las internas, están acabando. Y bueno, regresando a lo de Quito, regresando a lo de Quito, mira, esos candidatos son los candidatos con los cuales se está conversando. La gente del resto de candidatos, ya como todos empiezan a hacer publicidad, desde los concejales, desde los que están en la alcaldía, prefectura, y no se llega a las juntas parroquiales, esa infoxicación se vuelve tan grande que es muy posible
que no se den a conocer más que máximo un 10% de esos candidatos que recién están partiendo, ¿sí? Salvo que hagan algo que sea sumamente impactante y que su estrategia esté tan solidificada con una gran billetera, ¿sí? Que permita llevar esa estrategia a buen camino. Yo en Napolitano decía algo muy serio. A mayor cantidad de inversión, ¿sí? Porque él trabajaba en Estados Unidos, como te dije, él trabajaba en Estados Unidos. A mayor cantidad de inversión, sube el nivel de votos. Y es algo que aunque a la gente le parezca, ay, Dios mío, me voy a pegar en el pecho y no puedo creer eso. Eso pasa. Sí, es como toda campaña de cualquier Ya, producto, pero etcétera. ¿cómo subes con mayor inversión? En este caso, que regalas plata, das dádivas, no sé, Depende, regalos. depende. Cuando te decía una de estrategia de poder, esta es la primera, ¿no? ¿Con qué partido vas? ¿Sí? ¿Con qué candidato? Si vas para prefecto, para alcalde. Este es el primer punto, el 33% para decirle a la gente lo más fácil explicado. De ahí, el líder. ¿Qué tipo de líder es? Ujú. Si es un líder que no lo conoce nadie, que no ha hecho nada en su vida o que no ha trascendido absolutamente, la comunicación ayuda, ¿sí? Pero tampoco puede falsear con una fake news todo el tiempo a la gente, ¿no? Entonces, el liderazgo es algo muy importante. Y dentro del liderazgo está la visión, están las propuestas, está su capacidad de hablar, está todos los contactos que la persona tiene, está su carisma, está la empatía, están una serie de elementos que te mueven a eso. Y la otra, qué es lo que va ocurriendo y cómo aprovechas esa ola que se va creando de repente. Cosas que ocurren, como le ocurrió a Daniel Noboa. Ujú. No lo tenía previsto y de repente un candidato que estaba en quinto lugar, ¿sí? Logró Ahora es llegar el a ser presidente de la presidente de la República. República. ¿Eso significa que tú le ves que puede haber espacio para un candidato desconocido entonces, pues, Si Fabricio? este tercer factor ocurre, a muchos de los candidatos les digo, no es cuando tú eliges, yo quiero ser alcalde o yo quiero ser prefecto. El tiempo te elige. Sí, el tiempo te elige. Y cuando hablo del tiempo es la opinión pública y la opinión pública dice quiero este tipo de candidato y esta persona, ¿sí? Y ahí es donde muchos candidatos que tienen el 30, 35% y ya se lanzan a ganadores y dicen yo, ahí es donde ellos tropiezan y no logran la victoria al final Mm. de su campaña electoral. Por eso es la Ya, estrategia también mide los por tiempos. ejemplo, en Quito, dentro de la polarización, se habla, por ejemplo, del candidato Jorge Yunda, que fue alcalde y que tiene una muy buena aceptación a nivel popular. Ujú. Se habla de Pavel Muñoz, igualmente con un target casi parecido al de Jorge Yunda, también con mucha aceptación por el voto duro que tiene también la Revolución Ciudadana. Pero ¿cuánto puede afectar esto con el cambio de movimiento al no tener su partido propio, sino tener que irse y arrimarse al movimiento amigo, con algunos cuestionamientos ese movimiento? Y bueno, ellos tienen más cuestionamientos. Mm. Ahí no sé si es a la par o cómo van, pero bueno, el señor va, Pavel va y la gente sabrá elegir, ¿no? Sabrá elegir entre el mejor candidato y cómo se contrastan las campañas, ¿no? Tú me hablabas de un tercero, puede surgir un tercero, Ujú. pero Pero no se nota, no se ¿cuánto va a siente, no pesar se el ve. candidato del gobierno, que no sabemos quién va a ser? Se habló en su momento de Gabriela Sommerfeld, se habló de Andrés Castillo, que definitivamente no van, y Ya, ahora se habla de señor la Clever, señora, ¿no? de, Un asambleísta de ADN no va de... no, 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 Ya no va. no, no va. Andrés Castillo que decía, no, No, el no. señor, no me acuerdo, ya ves. Bueno, pero Es lo una, que sí te puedo decir en cuanto a ADN, ADN tiene un voto duro, ujú. pero Tiene un voto principalmente, duro este momento ADN. principalmente tiene un negativo un poco alto, ¿sí? Y yo lo he medido en algunas provincias, en la costa, en el sur del país, acá los números obviamente mantienen confidencialidad, pero en cambio tiene ese voto que dentro de las campañas electorales hay candidatos que están ganando con 20, 25%, que te permite una victoria, Claro. porque solo hay una sola vuelta exclusivamente. Pero ese voto de ADN es un voto, uno de Daniel Noboa, ¿sí? Y otro es el voto anticorreísta. Ese voto anticorreísta no lo pierde.
porque cada vez que Daniel Noboa le cae a la Revolución Ciudadana, ese voto anticorreísta no se le despega a Daniel Noboa. Entonces, ahí hay una lógica diferente, que le sirve políticamente, pero que posiblemente políticamente no le sirve al país, ¿sí? Pero para subsistir en política necesitas una aprobación y necesitas Hay una números candidata que te den, ¿no? Giovanna Uvidia del gobierno, ¿no? Que es la presidenta en este momento del Seguro Social Campesino y que posiblemente iría como candidata a la alcaldía de Quito. El otro, el candidato a prefecto es el exministro del Trabajo, Harold Burmano, Sí. que iría como candidato a la prefectura por el gobierno en este caso, por ADN. Ahí pueden capitalizar, y te digo, principalmente pueden capitalizarlo en las grandes ciudades. La mecánica de las grandes ciudades con las pequeñas ciudades, los medios de comunicación nacional tienen mucha mayor influencia en las grandes ciudades. Entonces ahí van a capitalizar lo que te contaba, el voto de Daniel Noboa, cuánto pueden endosar, ¿sí? Y el voto anticorreísta, cómo se va a endosar, salvo que el pastel sea tan disperso. Pero Fabricio, ¿no son diferentes estas elecciones más cercanas a la gente, en donde tiene mayor incidencia el candidato, el conocimiento del candidato y lógicamente la propuesta que tenga el candidato para la comunidad? Sí, Más que lo que puede arrastrar el presidente de la es República o el correcto partido. y yo te lo dije desde un inicio. Pero la mecánica por los medios de comunicación nacionales en Quito y Guayaquil crea una dinámica diferente. El nivel cultural también del quiteño es distinto en cuanto al reconocimiento de la democracia, ¿sí? Que otras provincias. En Cuenca también es diferente. Entonces, esa regla que parecería absoluta, no es regla absoluta, porque las reglas absolutas en las elecciones no existen. Pero en cambio, la regla que tú acabas de señalar, sí, prima principalmente en las provincias pequeñas y cantones pequeños, que son Claro, pero las además, 19 cantones, perdón, de nuestro país, ¿no? ahora, ¿hasta qué punto también va posibilitando el que candidatos del oficialismo puedan llegar, tomando en cuenta que se han sacado del juego electoral algunas autoridades, algunos alcaldes, algunas posibilidades, lógicamente, de candidaturas que podrían haber afectado estas iniciativas, Fabricio? Mira, eso es un arma de doble filo, lo señalado y hablado Lo de con... Guayaquil, lo de Cuenca, con los alcaldes. Sí, básicamente puede crear una cosa que se llama victimización. Y cuando tú creas una víctima, es posible que estás creando un fenómeno político. Y cuando esta víctima, ¿sí?, resulta que es inocente o no logras demostrar la deshonestidad de esta persona, entonces en el votante en la cabeza ocurre algo diferente. Vota en contra de quien llevó esta medida. Todavía las cosas están así, están en el aire en Guayaquil, si nos vamos a Guayaquil. En el caso de Cuenca, ahí se va a dar un fenómeno diferente. En el caso de Cuenca, quien fue descalificado tenía una de las aprobaciones más altas del ¿no? Sí. país. El cuento por ahí va para otro lado, para futuro, ¿no? ¿Sí? Pero tú puedes decirte, sí, porque este señor sí puede endosar y porque no puede endosar, ¿sí? Entonces las historias van a correr caminos diferentes en Guayaquil y en Cuenca. Y es muy posible que este señor, cuando, pese a que no tiene derechos políticos, pueda manifestarse o pueda hacer algún tipo de respaldo a alguna autoridad. Entonces, toca ponerle ojo cómo las mediciones van a influir al candidato que lo va a respaldar, ¿no? El señor Cristian Zamora en Cuenca. Y en Guayaquil toca también poner ojo qué mismo pasa. Yo creo que lo más posible es que Aquiles no vaya, según estamos viendo, ¿no? Y según Claro. cómo se están dando los hechos de contraste y cómo lo están mostrando. Además parece que ya su partido en reto ya Está pasó como a que... otro nivel con el nuevo presidente que se designó en estas últimas horas, que hay nuevo presidente en reto en este caso que estaría prácticamente al margen Claro. de lo que conlleva sus antiguos dirigentes. En Quito, ¿cómo le ves el tema, Fabricio? En Quito estamos a 5 meses, ¿sí? Salvo que pase algo extraordinario, los otros candidatos es muy difícil.
Es muy difícil ¿Tú que a cuáles les posicione. ves entonces posicionados? Mira, Jorge Yunda tiene una gran opción, pero necesita hacer un reencuadre y una estrategia, sí, de profundidad, de profundidad. Pavel, sí, está en funciones y tiene que decirle a la gente qué ha hecho y qué le diferencia de sus anteriores eh, predecesores en la alcaldía. Ujú, Una obra que nosotros veamos que sea una obra emblemática de Pavel, no la conozco, ujú. ¿sí? Está ofreciendo una obra emblemática, pero para el metro y con el auspicio del gobierno, ¿no? Que hay una disputa ahí. Pero lo de Pavel ha sido con un discurso de 3.001 obras desde hace más o menos un año y medio. Entonces no han subido de 3.001 obras. Hasta en eso se han equivocado, ¿no? Y veo que hay algunas cosas que si las aprovecha el otro candidato para contrastar, ¿sí? Y crea el suficiente volumen ante la ciudadanía, va a lograr algunas cosas interesantes, pero principalmente no veo un candidato de derecha en Quito hace mucho tiempo. Ujú. Y hay un pastel enorme para la derecha, no solo dividido en estos candidatos que van a Bueno, obtener el 1, estaba, 2%, estaba como 3%, ¿no? precandidato Álvaro Pérez, por ejemplo, que no sabemos qué va a pasar. Hay otra candidata de Creo igualmente en este momento. Se lo ve muy lejano, Álvaro, se lo ve muy lejano, no sabemos qué pasa, no sabemos dónde anda, no sabemos qué quiere. O sea, es un candidato que está en su círculo, él y no sé quién más estará. ¿Sí? Ahí suena Juan Esteban Guarderas igualmente, Ay, sí, sin que fue censurado comentarios. por la Asamblea Nacional cuando fue Sí, consejero sí. del Consejo de Participación. ¿Quién más? Lo que te he dicho del movimiento oficialista, Giovanni Ubidia. Y bueno, podría ser, podría pelear, pero mira, difícil que se haga conocer y con la capacidad de infoxicación que se va a dar en redes sociales y con las demandas que tendrás o colas que tendrás que te estarán pidiendo una entrevista a ti Osvaldo en las próximas elecciones, entonces va a ser bastante complicado, ¿no? La mente del ser humano no puede procesar Claro. a tantos candidatos con tantas propuestas, ¿no? Salvo nosotros que somos los que estamos más interesados y estamos dentro de la política, ¿no? Y seguiremos analizando, Fabricio, agradecido por tu presencia en No. esta programación muy amable. A ti Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias al doctor Fabricio Betancourt, estratega político electoral y analista en marketing político, que ha estado con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en nuestras plataformas de Global Opinion. Ayúdenos mucho suscribiéndose a nuestras plataformas, a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de TikTok, de Instagram. Suscríbase, síganos también con la programación de Frente al Personaje, donde va a poder visualizar este tipo de contenidos y compartir igualmente con sus allegados, sus conocidos, para tener una mayor exposición y un mayor conocimiento de los temas que realmente importan al país. Además, seguimos también marketeando nuestro producto. Este es un producto original de Global Opinion, el café Global, en una estrategia que hemos marcado con Global Opinion y los caficultores ecuatorianos para entregar un producto de calidad, producto de café de especialidad, un café de altura, un café de especialidad como este de Global Opinion, de el café Global, con un exquisito aroma de un café ecuatoriano. Así que sigan haciendo sus pedidos a nuestra línea de WhatsApp y también a nuestras redes sociales. Nos entregamos al por mayor, al por menor y también en diferentes presentaciones. Esta es café molido, por ejemplo. Café molido, si a usted le gusta moler, preparar su propio cafecito, aquí está. Café molido tostado, con un grano escogido, un grano de café espectacular y con un aroma exquisito. Y este es el tostado, digamos en este caso el café en grano. Y tenemos también la otra presentación de café molido. Este simplemente usted ya está molido con la mayor calidad y usted le pasa, le va a su cafetera, le pasa y tiene el mejor café exquisito. Es que sigan haciendo el pedido de café Global, el café de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Pizza Hut. Contabilidad inteligente, siempre y conta. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente.
Recuerde que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Mire el programa y analícelo como les hemos indicado y compártalo para tener una ciudadanía que cada vez se adentra y conoce más de estos temas que son importantes para todos. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Osvaldo Morocho Ampudia les agradece por la sintonía. En Pizza Hut siempre hemos medido la vida en porciones de pizza, pero cada 4 años, el mundo la mide por la copa. No importa el partido, no importa el lugar, el ritual permanece. En cada triunfo, en cada decepción, cada 4 años, todo cambia. Excepto una cosa. Pizza Hut. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Nosotros tenemos la certificación ISO 27001, que es la ISO de seguridad de la información. Con esto nosotros garantizamos seguridad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que Iconta invierte muchos recursos y esfuerzos en garantizarles a ellos con estándares internacionales que su información va a estar segura siempre. Contabilidad inteligente, siempre y conta. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con glass. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Cubiec, más que un buen acero. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.